Bueno, Eduardo, gracias. Queríamos preguntarte si podrías presentar el panorama general de los problemas que tienen los gobiernos locales en Brasil. Muy bien, Ángeles. Los problemas que tienen los gobiernos locales acá en Brasil, por la nuestra constitución federativa, hablamos de municipios, que es el nivel de gobierno más pequeño que tenemos. En este caso, hay que hacer una división por dimensiones. Una dimensión importante es la financiera, porque en promedio los municipios brasileños recaudan algo que está cerca de un 7% de ingresos propios. La mayoría de los municipios son muy dependientes de transferencias intergubernamentales, sobre todo del nivel federal. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, para la dimensión de Brasil, lo que llamamos los pequeños municipios, que tiene hasta unos 50.000 habitantes. Para este rango de municipios, son muy pocos los que tienen capacidad financiera propia de cubrir sus despesas con ingresos propios. Entonces, el tema financiero y la dependencia de transferencias intergubernamentales es un problema clave. El segundo problema es de capacidad estatal o de calidad de la burocracia, por la misma razón. Estamos hablando de pequeños municipios donde una grande parte de sus empleados públicos tienen niveles de educación formal que no son tan altos. Técnicamente hablando, esta burocracia tiene muchos huecos en áreas claves donde se exige conocimiento especializado, conocimiento técnico. Entonces, la descentralización en Brasil ha empujado desde arriba hacia abajo a los municipios un rol muy grande de competencias, de responsabilidades, pero que no ha sido seguida de la calidad o de capacidades para manejar tales demandas, por así hablar. El tercero nivel de complejidad que tenemos es que les toca a los municipios de Brasil una cantidad muy grande de responsabilidades, por ejemplo, en salud, enseñanza, vivienda, medio ambiente, asistencia social, deportes, cultura, manejo y organización de todo tejido urbano, para tomar las más importantes. De suerte que la provisión de servicios públicos en los municipios brasileños es también una realidad clave, porque considerando los dos puntos iniciales que yo comentaba y haciendo una correlación entre la baja capacidad de generación de ingresos propios y también en muchas áreas la baja calidad de la burocracia, lo que pasa es que la provisión de servicios públicos es en muchas áreas bastante complicada. Entonces, básicamente por ahí tenemos tres grandes ejes de problemas que afectan la capacidad de gestión municipal. Hay un cuarto que no llega a ser exactamente un problema, pero que acaba por se configurar como una realidad de complejidad para el manejo de los municipios, que es la posibilidad o la necesidad de la construcción de arreglos de cooperación intermunicipal, básicamente por medio de consorcios, que es la figura jurídica posible acá en nuestra legislación. Pero el punto es, muchos municipios, exactamente por su debilidad financiera, técnica, no consiguen o no tienen condiciones de pensar asociaciones con otras ciudades. Todavía, aún así, es muy alto lo que tenemos acá en Brasil de experiencias de consorciamiento entre ciudades, exactamente para intentar, por medio de la acción colectiva, responder a las debilidades individuales que cada uno de los municipios tiene. Y por lo tanto, cierro acá esta primera cuestión, comentando que en nuestra federación, el municipio es considerado un ente federativo con niveles de autonomía similar a que tiene el nivel estatal,
y el nivel federal o el nivel nacional. Es decir, los municipios acá tienen condiciones de manejar de manera autónoma en términos políticos, jurídicos, administrativos y financieros una serie de áreas que les comentaba anteriormente, sin que tengan ninguna interferencia de niveles estatales o federal. Y por lo tanto hay un otro problema ahí que toca la gestión municipal, que es una idea de que, bueno, si el municipio es considerado una entidad autónoma, si el municipio recibe por exigencia constitucional plata que viene del gobierno estatal y del gobierno federal, muchos municipios intentan o comprenden que es posible manejar la gestión de su territorio de manera autónoma, de manera casi autárquica. Y por lo tanto, este componente también es un complicador cuando la debilidad de los municipios debería les conducir hacia un proceso de mayor cooperación intermunicipal, de mayor cooperación con otros entes municipales. Bien. Y en respecto a lo que venías diciendo, ¿ha habido cambios recientes en las leyes que regulan la vida municipal? No tanto, no tanto por un lado porque lo que tenemos son artículos de la Constitución Federal, luego del fin del régimen militar, en 1985, la Constitución de 1988, la definición de las competencias comunes, el artículo 23 de la Constitución, ha se mantenido básicamente el mismo. Por ejemplo, al municipio le toca en la área de enseñanza la provisión de los servicios de educación básica. En el área de salud le toca al municipio la provisión de servicios de atención básica. En la asistencia social le toca al municipio hacer la previsión de servicios definidos según un rango de complejidad y de acuerdo con la capacidad que el municipio tiene que asumir. Entonces, estas competencias todas han se mantenido básicamente las mismas, no han cambiado mucho. Todavía ha habido desde parte del gobierno federal en algunas áreas un proceso de recentralización, de tal suerte que esto significa una definición de competencias y atribuciones que los municipios han asumido después del Pacto Constitucional del año 1988. Le doy un ejemplo. Los municipios tienen ahora la obligación de hacer una inversión de un 15% de sus presupuestos en salud. Esta obligación no estaba inscrita en la Constitución de los últimos 32 años. Los municipios ya tenían la obligación de hacer una inversión de un 25% en enseñanza y educación formal, pero desde el año 1996 el gobierno federal manejó una enmienda constitucional que especifica de qué manera el municipio tiene que hacer la inversión de esos 25%, garantizando que por lo menos un 60% de tal sea aplicado en sueldo de los maestros. Un tercer ejemplo, el gobierno federal manejó una enmienda constitucional definiendo el número de concejales de acuerdo con el tamaño poblacional del municipio, que también no estaba en el pacto constitucional original. Entonces, de una parte, ha habido la manutención de responsabilidades que los municipios les toca ejecutar, pero de otra parte también ha tenido de parte del gobierno federal una recentralización regulatoria que va definiendo, que va atribuyendo y que va acotando de cierta manera la posibilidad que tenía o que tiene los municipios de hacer el ejercicio autónomo de la gestión del territorio. Bien. Y en relación a estos temas que tocaste en las dos primeras preguntas,
¿existe una tendencia hacia una profundización de la descentralización o por el contrario hacia una recentralización? ¿Y qué elementos encontrás vos que indiquen eso? Este es un proceso contradictorio porque se movimenta en las dos direcciones. Te doy un ejemplo siguiendo el tema de salud que comentaba anteriormente en la respuesta de la otra pregunta. Al mismo tiempo que esta enmienda constitucional especifica y define una regla diciendo que los municipios tienen que hacer la inversión de un 15% del presupuesto en salud y por lo tanto recentraliza, el gobierno federal asume una regla que permite cobrar del municipio, incluso en términos jurídicos. De otra parte, el gobierno federal también descentraliza más competencias porque si el nivel municipal tiene que hacer la inversión de un 15%, el gobierno federal a lo largo de los años, y eso está comprobado en números, ha disminuido la transferencia de plata del nivel federal hacia el nivel local para los sistemas públicos de salud. Entonces, por medio de este ejemplo, lo que pasa es que en algunas arenas de políticas, que en el caso de salud sirve de ejemplo, en el caso de educación también sirve de ejemplo, lo que nosotros estamos observando son los dos movimientos. La recentralización, que también es seguida por otra parte de procesos de descentralización. Es decir, en algunas áreas el gobierno federal quiere manejar la construcción de reglas más uniformes, pero de otra parte también ha disminuido su responsabilidad en la financiación de muchas políticas públicas que los municipios han, por esa vía, ampliado sus presupuestos municipales y locales para dar cuenta de un proceso que no puede ser mantenido con lo que había de presupuestos anteriores. Entonces, un poco por esta vía que el nuestro federalismo sigue siendo en las áreas más importantes de política de bienestar social, que al fin y al cabo son las que tienen más efecto en la vida del ciudadano en la ciudad. Estoy hablando acá de salud, asistencia y educación, donde más de un 3/4, de un 75% de los presupuestos municipales en promedio están ahí aplicados. Nosotros observamos este proceso que camina desde arriba hacia abajo para más descentralización y camina también desde abajo hacia arriba para más recentralización. Y por lo tanto, por ahí se desarrollan muchas de las luchas federativas que han ocurrido en nuestra República Federal, ¿no? Bien, y una última pregunta es si hay actualmente debate o discusión política sobre el tema municipal, si el tema está presente en la agenda pública hoy por hoy y qué actores participan de ese debate. Sí, el tema sigue fuerte, el tema sigue presente por una razón muy especial. Todo proceso de descentralización de políticas públicas en Brasil, y quizás hay un poco distinto de los casos argentinos, del caso mexicano, incluso del caso colombiano, que no es una federación, pero también te pasó por un proceso fuerte de descentralización. Pero en estos tres casos, básicamente el proceso de descentralización se manejó desde el gobierno federal hacia las provincias o los estados o departamentos, que son el nivel intermedio de gobierno. En el caso brasileño, básicamente la descentralización para nosotros es un sinónimo de municipalización. Es decir, una vez que la Constitución habla que el municipio pasa a ser la entidad federativa responsable por la previsión de servicios, pasa a ser, entre comillas, y acá lo abro entre comillas porque es un término que está en nuestra Constitución, el municipio es responsable por todo, entre comillas, que le toca al interés público local. Y por lo tanto, el rol de competencias
del municipio es bastante significativo en términos de las posibilidades de actuación. Entonces, el tema municipal sigue siendo fuerte en nuestra agenda federativa exactamente por esta razón. Toda la política pública que es manejada, sea por el gobierno federal, sea por el gobierno estatal, tiene que contar con la participación de los entes municipales. No es posible en un país con la dimensión territorial que tiene el Brasil imaginar que sea posible la implementación de una política pública sin tener en cuenta la necesaria o el necesario involucramiento de los municipios para hacer, si no su formulación conjunta, por lo menos considerar este ente federativo como un actor estratégico y vital en la implementación de las políticas públicas. Entonces, por esta vía, sí, los municipios siguen siendo actores federativos muy fuertes en la República. Te doy ejemplos en esa dirección, hablando un poco de los actores que vos te preguntaba. Hay políticas públicas como de salud y como de asistencia social, donde el gobierno federal no tiene capacidad de decisión unilateral. Tiene, por fuerza de ley, y por fuerza de imposiciones de arreglos federativos, que considerar la participación de los entes municipales. Para ser muy específico, y dando un ejemplo de lo que está pasando ahora con la pandemia en la área de salud. No sé si ustedes por ahí en Argentina acompañaron un poco del debate que hubo entre el nivel federal y el nivel estatal y el nivel municipal. Estoy hablando de que el gobierno federal, por decisión de la Suprema Corte, no tiene competencia para definir lo que van a hacer los estados y los municipios en términos de cerrar, abrir la economía, el comercio, lo que sea. Esta competencia constitucional le toca a los entes subnacionales, incluso los municipios. Y por lo tanto, en la área de salud, el gobierno federal tiene que considerar la decisión de sus políticas teniendo en cuenta lo que quieren estados y municipios, y por lo tanto hay una arena federativa llamada Comisión Intergerenciamiento Tripartida, que reúne la federación, los estados y los municipios. Y los municipios tienen una representación de un Consejo Nacional de secretarías municipales que son responsables del área de salud. Es decir, los municipios son de manera obligatoria actores considerados en la formulación de políticas de salud, como está pasando ahora con el tema de la pandemia. El mismo diseño institucional de cooperación federativa ocurre en la asistencia social. Los municipios tienen asiento obligatorio en esta arena para la definición de políticas en este campo. Algo similar le toca en algunas políticas de educación. Es decir, en nuestra federación, los municipios en muchas áreas de políticas públicas, de manera formal o informal, son actores que de manera obligatoria tienen que tomar asiento junto con nivel estatal y con nivel federal para hacer la formulación, la discusión y la decisión de muchas políticas públicas. Entonces, en este caso, las entidades de representación de varias áreas, nós tenemos acá, por ejemplo, consejos nacionales que congregan áreas de salud de los municipios, consejos nacionales que congregan las áreas de asistencia social, consejos nacionales que congregan municipios en turismo, en finanzas públicas. Hay distintos consejos que todos ellos son arenas de pactuación, de presión, de negociación y de esfuerzo para hacer lobby intergubernamental junto al gobierno federal. Y por fin, además de esas representaciones sectoriales, que son muchas en Brasil, estamos hablando seguramente de más de 2 decenas de estas arenas que reúnen los municipios y que tienen distintos niveles de fuerza y de capacidad de influencia, es verdad. Y también tenemos 3 asociaciones municipales
nacionales. La Confederación Nacional de Municipios, que reúne los más de 5.000 municipios, que tienen ahí algo como casi la mayoría de los 5.570 municipios de Brasil. Tenemos la Frente Nacional de Alcaldes, o como hablamos acá en portugués, la Frente Nacional de Prefectos, que congrega los municipios más grandes, capitales y ciudades intermedias. Y tenemos la Asociación Brasileña de Municipalidades, que congrega un número más pequeño, pero también importante. Es decir, tales asociaciones son muy fuertes en hacer lobby, en hacer llegar hacia el gobierno federal y hacia el Congreso Nacional todos los temas de interés de los municipios, en la área tributaria, en la área de enseñanza, en la área de salud, de tal suerte que el Parlamento brasileño y el gobierno federal de Brasil tiene desde los años 80 crecido cada vez más la necesidad de interlocución, diálogo con estos actores que, repito, o de manera sectorial e intergubernamental representan los intereses de los municipios, o entonces estos actores transversales que son asociaciones de representación de los municipios, como las 3 asociaciones que les comentaba, que a su vez tienen estos brazos extendidos en cada provincia, en cada estado, y mismo dentro de cada estado tienen sus brazos extendidos en nivel regional. Así que el tema municipal y la representación de intereses del municipalismo en Brasil sigue fuerte, y ojalá así sea, porque es una manera que tenemos nosotros de hacer algo que la literatura americana llama como salvaguardas o safeguards of federalismo, o sea, el control vertical de la federación es ejercido por los niveles subnacionales de gobierno. En este caso, los municipios para nosotros, una vez más recordando que el municipio es un nivel autónomo, la autonomía de los municipios es un incentivo para que los mismos tengan, a su vez, más fuerza de organización en las arenas verticales de control, o entonces en esas asociaciones que hacen su representación junto al gobierno federal o al Congreso Nacional. Bueno, muchas gracias, doctor, por este tiempo y por habernos tenido paciencia. Bueno, yo que agradezco, Ángeles, la oportunidad, y saludo también este proyecto que está siendo conducido por Findel. Seguro que va a ser, en términos de comparación con otros países, una especie de diccionario muy importante para que sigamos nosotros todos los municipalistas avanzando en las investigaciones que nos puedan aclarar un poco cómo funcionan los niveles de gobierno local en nuestro continente. Entonces, muchas gracias.